El Palacio de Versalles es un ejemplo de arquitectura barroca, que va a estar caracterizada por ser la ruptura respecto a la simetría, el equilibrio y la armonía de los modelos clásicos, ya que se caracteriza por el dinamismo, los contrastes entre luz y oscuridad creando un claro-oscuro, el uso de la piedra sillar, columnas salomónicas, fachadas que se curvan, dando una sensación de movimiento y una excesiva decoración buscando la complejidad y la suntuosidad. Los palacios eran la vivienda urbana de las familias nobles, por lo tanto eran edificios civiles. Se construían por la necesidad de mostrar el esplendor de sus habitantes. Por tanto, aumentaban sus dimensiones y las integraban con las ciudades o el entorno. Se va a mantener la división renacentista de los tipos de residencia. Estará el palacio urbano, la residencia campestre y la villa suburbana, pero en el caso del barroco se construirán los palacios con jardín. Y la villa está concebida para ser habitada siempre, no solo en verano. Al incluir los jardines en palacios cercanos a las ciudades, se integraban así los dos ámbitos, la naturaleza y la ciudad. Los palacios se desarrollan casi siempre dentro de la ciudad, pero suelen estar siempre abiertos a un jardín. El palacio es una fortaleza, cerrado y con patio interior que muchas veces se rompe, abriendo el edificio por alguno de sus lados. Por tanto, el patio suele estar en un lateral, con lo que se aumentan los puntos de perspectiva, como sería el caso del Palacio de Versalles. Las fachadas se hacen dinámicas y resaltan los salones principales donde se desarrolla la vida social. El jardín es la imagen de la naturaleza, dominada y racionalizada, con amplias perspectivas realizados para ser vistos y no para ser paseados. Por tanto, son otro escenario más junto con el palacio. El Palacio de Versalles fue inicialmente una villa o palacete de caza, que tras reformas ampliadoras quedó en 3 edificios de piedra y ladrillo. Es una ciudad-palacio donde habitan la corte, los ministros y un gran número de funcionarios y servidores que rodean al rey. El conjunto urbano de Versalles recoge los ideales de la arquitectura absolutista de Luis XIV, como lugar de residencia real y de la corte, reflejando la concentración del poder en su persona. Representará el momento culminante de la arquitectura palaciega en Europa, tanto por sus dimensiones como la magnificencia de su estructura, escenificando de manera excepcional el poder del rey absoluto. Caracterizado por una aparente sobriedad clasicista exterior que va a contrastar con los magníficos interiores. Luis XIII ya había encargado a Philibert Le Roy la construcción de un palacete en la zona de Versalles, y se trataba de una sencilla edificación dispuesta sobre una planta en forma de U, y decidió transformarlo a lo largo de 3 etapas. Las primeras 2 ampliaciones se deben a Louis Le Beau, y la tercera y definitiva ampliación, motivada por el problema de dónde alojar las más de 20.000 personas que formaban la corte y el gobierno de Francia, corresponde a Jules Hardouin Mansart. Le Beau construye el eje central del palacio en forma de U, un bloque cuadrado con 2 alas, y la fachada de los jardines era lineal. Hardouin Mansart la prolonga con 2 alas que forman un ángulo recto, la de la izquierda para los príncipes y la de la derecha para despachos. Otras de las reformas de Jules Hardouin Mansart fue que él construyó 2 inmensas salas que empalmó perpendicularmente con las salas laterales del patio, una hacia el norte y otra hacia el sur, retranqueadas y puestas en línea con el acceso al patio. Deseaba remodelar la fachada que daba al parque para disponer un salón central, pero la negativa del rey le llevó a realizar en esta zona la Galería de los Espejos, que es el salón más representativo del palacio. También será el encargado de diseñar la Capilla Real, situada en el ala norte, como una edificación casi independiente. Consta de una cabecera semicircular, 3 naves y un espacio central con 2 niveles. El interior está decorado por Le Brun y sus pinturas más importantes se encuentran en Versalles, como las pinturas murales del techo de la Galería de los Espejos, quien confirió a cada uno de sus rincones el aspecto triunfal que merecía Luis XIV. Se pretendía acentuar el lujo con un derroche de materiales y objetos valiosos. Las habitaciones reales están en pleno eje central del conjunto, siguiendo la simbología centralista. Las salas más importantes son las estancias de Estado, dedicadas cada una a un planeta y a su correspondiente divinidad. De entre ellas, el Salón de Apolo fue en su origen el dormitorio del rey para convertirse luego en el Salón del Trono. Los aposentos de la reina, tal y como los dejó María Antonieta, los aposentos de Delfín en la planta baja, la Capilla Palatina y la Ópera en el ala norte, y la Galería de las Batallas en el ala sur, en la que se conmemoran todas las glorias de Francia a lo largo del paso del tiempo. La Galería de los Espejos es la obra cumbre de Le Brun, escoltada por 2 salones, el Salón de la Guerra y el de la Paz. Esta galería de 75 metros cuenta con un total de 17 puertas que se abren a los jardines, ubicadas frente a otros paneles que están compuestos de 357 espejos diseñados expresamente para que se reflejara la luz del sol en ellos, representando la divinidad de Luis XIV. Todo está dispuesto para crear sensaciones y sorpresas en quien la recorre, asombrarse por el lujo de todo lo que le rodea, pues los dorados, cristalería, escultura, mármoles rojos,
admirar la vista de los jardines que se pierden en la lejanía y comprender la grandeza militar de Francia a través de las victorias de Luis XIV que se narran en las bóvedas. El exterior del palacio se caracteriza especialmente por su horizontalidad y la simetría del conjunto, con grandes vanos para que la luz entre al interior, y pilastras jónicas y columnas de estilo francés. El palacio posee dos fachadas, una mira hacia la ciudad y la otra hacia los jardines. La fachada principal, del Levau, emplea almohadillo en el primer cuerpo y columnas y pilastras en el segundo. La fachada de la Galería de los Espejos de Mansart está formada por arcadas de grandes ventanales que se suceden entre pilastras. Y la fachada del jardín, también de Mansart, está formada por 3 plantas, la inferior con almohadillado, la planta principal con ventanas de medio punto y pilastras, y la superior, que es el ático, con ventanas casi cuadradas. En la parte superior destacan los elementos ornamentales, sin que el tejado quede a la vista. La idea y el trazado del jardín se deben a André Lenotre. Los jardines abarcan 800 hectáreas y son concebidos como una extensión de las salas del propio palacio, de estilo puramente francés, que van a mostrar el triunfo del hombre sobre la naturaleza, dominándola y obligándola a desarrollarse donde y como deseaba la voluntad humana. A medida que se aleja del palacio del rey, se le va dejando mayor libertad, hasta llegar a la naturaleza salvaje en el extremo del conjunto. El terreno se convierte en planas terrazas con grandes surtidores de agua, parterres geométricos y zonas boscosas, combinándose con pequeñas arquitecturas y grupos escultóricos, con un esquema racional científico donde la simetría y el orden son perfectos. Dentro del parque se encuentran infinidad de fuentes, como la de la Tona, la Colonnade, la de Ceres y la de los baños de Apolo, aunque destaca en el eje central la del carro solar, que representa a Apolo en el momento de salir del océano conduciendo su carro para iluminar la Tierra. También cuenta con estanques, los más grandes son el Gran Canal y el estanque de los suizos, y 2 pabellones, el Gran Trianón y el Pequeño Trianón, mandados construir por Luis XIV para que pudiera mantener sus encuentros secretos con Madame de Montespan. En conclusión, el palacio y la ciudad que surgió a su alrededor se convertirán en un signo santuario de propaganda política.